¿Qué hay, familia? Muy buenas noches, espero que todos se encuentren súper bien, espero que te encuentres ya listo y lista para iniciar esta serie del libro de los Proverbios. Y es que esta serie nos habla tan profundamente, tan claramente, la riqueza del libro de los Proverbios es muchísima. De hecho, la sabiduría es el primer lugar que nosotros tendremos que buscar antes de buscar cualquier otra cualidad o cualquier otro bien. La sabiduría es esencial para nuestra vida. Y Dios en esta noche nos está proveyendo de su sabiduría, de sus consejos. Espero que ya estés listo y estés lista con tu Biblia a un lado. Hoy en esta noche estaremos viendo lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 27. Espero que ya tengas tu Biblia ahí a un lado y que juntos iniciemos este gran estudio. Este estudio se llama Planear para el futuro. Pero antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Por favor, cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias por una vez más darnos la oportunidad. Gracias porque tú eres buenísimo a nosotros como un padre, porque nos aconsejas, nos alientas, nos animas y también ayudas a que nosotros podamos corregir, reivindicar nuestro camino para que nosotros podamos tener una buena vida. Gracias, hermoso Dios, y gracias por esta oportunidad y gracias por tu tiempo en esta noche. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Muy bien, pues la palabra de Dios dice en el capítulo 27, verso 1, dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. Y es que este proverbio nos recuerda la importancia de la humildad y de la prudencia que debe de haber en nuestra vida familiar. Y eso es día a día, porque en muchas ocasiones queremos empezar a planear como para el futuro, queremos empezar a hacer como muchos planes, pero el día de mañana es incierto para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es ser humildes y evidentemente sí, tenemos que poner acción en nuestros planes, tenemos que poner acción en nuestros objetivos y sobre todo acción en el propósito que tú tengas para Dios. Pero la palabra de Dios dice: no te jactes del día de mañana. Y es que es fácil jactarse, familia, especialmente cuando hoy en día tenemos una arrogancia continua y de algún modo llamémosle moderna. Porque si tú te das cuenta, hoy en YouTube tú puedes ver como muchos podcasts de consejos motivacionales, de estar dando un paso cada vez, dando un escalón, anticipándote. Y realmente todo eso es cierto, tenemos que tener un proyecto, pero tenemos que darnos cuenta que el día de mañana es incierto y que tenemos que vivir el hoy y el ahora antes de querer jactarte del día de mañana. Imagina, familia, que tú estás trabajando en un proyecto importante y que te va muy bien y que de repente empiezas a tener esa tentación de querer jactarte y querer asumir que el éxito continuará el día de mañana. Pero sin embargo, este proverbio nos está advirtiendo de que no debemos de confiarnos demasiado en el día de mañana, sino que tenemos que ponernos las pilas hoy. Y la aplicación, familia, es que nosotros no tenemos por qué ser arrogantes o presumidos con lo que bien te está yendo. ¿Me explico? Y que creas que mañana va a ser igual. Muchas de las ocasiones pasan esto. A muchas personas les puede ir muy bien en un determinado momento, pero de repente otra temporada y ya no les está yendo bien. Yo tengo un amigo, un socio, que durante una temporada le fue muy bien, incluso ganaba mucha lana, pero de repente llegó otra temporada en la que ya no le fue nada bien y ahora recuerda el día de mañana y quisiera poder regresar el tiempo para poder administrar correctamente sus bienes. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, familia. Por eso dice la palabra de Dios también en el verso 1, porque no sabes qué dará de sí el día.
No sabemos qué vaya a suceder, incluso no sabemos si mañana vamos a estar viviendo. Nosotros, familia, tenemos que estar conscientes de que tenemos que aprovechar el tiempo a su máxima expresión, a lo máximo. Tienes que estar aprovechando incluso también tus bienes, administrando correctamente de ello. También la palabra de Dios dice en Santiago 4:13: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es de vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, familia. Es muy fugaz. En un momento puedes estar bien, pero tal vez en otro momento no. Y a lo mejor tú crees que van a seguir realizándose continuamente todo a pedir de boca, como en un momento te puede estar pasando. Pero tenemos que estar conscientes que pueden haber en algún momento vacas gordas y en otro momento vacas flacas. Reconoce que aunque puedes planificar y puedes trabajar duro, no tienes el control total sobre el futuro. Muchas ocasiones en el futuro nosotros nos podemos encontrar con problemas diversos y adversos, incluso de nuestra salud, incluso tal vez con algún familiar, y que tal vez tengas que irte deteniendo al progreso que ya has tenido. Pero tenemos, familia, que mantener una actitud siempre humilde y recordar que todas las circunstancias pueden cambiar. ¿A qué voy? A que si las circunstancias cambian, tienes que aprender a ser humilde y a valorar lo que tienes. Tienes que hacer una planificación sensata. Continúa planificando para el futuro, pero hazlo, te repito, con humildad. No asumas que podrás controlar lo que sucederá el día de mañana. Confía en que tú estás haciendo tu parte, pero reconoce que también va a haber incertidumbre, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva al punto claro que nuestra dependencia siempre tiene que ser de Dios. Porque por muchos planes que tú puedas hacer, porque por muy inteligente que tú puedas ser en los negocios, en la vida, el día de mañana es incierto. Pero cuando tú reconoces que el día de mañana Dios tiene el control, cualquiera que sea la circunstancia, buena o mala a nuestro parecer, pero la voluntad de Dios siempre es perfecta. Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es un factor que va a ser súper importante para nuestro futuro. Si nosotros dependemos de Dios, nosotros vamos a poder desarrollarnos espiritualmente y podemos desarrollar también nuestra fe, creyendo que el proveedor de todo es Dios. De Él procede todo lo bueno, ¿cierto? Entonces debemos aceptar que nuestra dependencia proviene de Dios y no jactarnos. Debemos de agradecer a Dios por todo, familia. Agradece a Dios por el día de mañana, aunque todavía no lo estés viviendo. Agradece que la situación que pueda venir y la que estás viviendo también agradécela. Dios sabe por qué lo estamos pasando. Dios sabe por qué estamos viviendo esto. Pero Dios tiene el control de todo. Él es nuestro proveedor absoluto. Y por mucho que nosotros podamos trabajar, por mucho que nosotros podamos planificar para el futuro, es Dios quien tiene el control absoluto, familia. Amén. Así que, en resumen, nosotros podemos trabajar, podemos planificar, pero el control no lo tenemos nosotros, lo tiene Dios. Por eso tenemos que ser humildes en Dios, porque el proveedor absoluto no es por nuestras fuerzas, no es porque seamos muy inteligentes, es porque Dios es buenísimo. Amén, familia. Continúa diciendo la palabra de Dios en el verso 2, que dice así: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no labios tuyos. Esto de alábate es alábate, el que te alabe el extraño, pues. Y hoy en día vivimos en una era, familia, de autopromoción en las redes sociales. Siempre
toda la gente está anunciando lo que está haciendo, está anunciando lo que está comiendo, está anunciando lo que está estudiando, está anunciando con quién está viendo el fútbol, está anunciando todo, ¿cierto? Y tenemos que tener este proverbio muy claro en nuestra vida. Dice, alábete el extraño de tu propia boca. Y es que hoy en día, familia, existe algo que se llama dopamina digital. Y esta dopamina digital es la que uno mismo busca mediante las redes sociales. Y es que uno busca la aceptación de las personas, e incluso aquel que es presumido pues busca eso, ¿no? El poder lucirse, el poder sentirse un poquito más, pero pues realmente eso es no tener la suficiente seguridad, y que estás buscando como que la seguridad en los demás. Nosotros no tenemos que buscar el elogio de nadie, y esto lo estuvimos viendo la semana pasada. No tienes por qué estar esperando que la gente te alabe, no tienes por qué estar esperando que la gente te aplauda, no tienes por qué estar esperando la aprobación de las personas. Lo importante no es a la gente, lo importante es que Dios te vea agradable por sus ojos. Eso es lo más importante, no el hecho de que nosotros queramos publicar constantemente nuestras propias victorias, porque no es así, y quieres resaltar todo lo que tú haces, y que todos esos momentos épicos que supuestamente tú estás viviendo, la gente pues te lo chulee, pero no debe de ser así, familia. Tienes que ser prudente, tienes que ser mesurado. Dice la palabra de Dios, el ajeno y no los labios tuyos. Y eso de el ajeno y no los labios tuyos es, por ejemplo, que muchas personas, incluso voy a publicar, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Publican una foto suya. Y ellos mismos son los primeros que se autodan me gusta. Y no esperan que la gente les dé me gusta, ¿cierto? Pero aún así, no tienes por qué estar alardeando de lo que tú eres o de lo que haces. Incluso, familia, muchas personas han sido agraviadas, han sido robadas, han sido defraudadas, porque es fácil rastrearnos en redes sociales. Y de repente, cuando menos ves, pues ya te asaltaron, te robaron, o incluso a las señoritas les pueden robar o violar. No lo sé. No es bueno darle un mal uso a las redes sociales. Si a lo mejor ocupas tal vez para tu trabajo, para alguna estrategia comercial y todo eso, bienvenido. Pero cuando tú estás buscando la aprobación de los demás, créeme que entonces estás buscando la aprobación equivocada. Porque al final del día la gente pasa, pero Dios es eterno y Él quiere que tú vivas para Él y no quiere que vivas para las personas. Amén. Así que tranquilo, tranquila, no dejes que la gente te halague, y si te halaga, tú sé mesurado, no te creas, no te sientas de más. Amén. Así que recuerda que la humildad es fundamental en la vida. Verso 3 del capítulo 27 dice así: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que Salomón nos está dando verdades evidentes. Y aquí puedes ver que habla de que la piedra es pesada, ¿cierto? Y sí es muy pesada, la arena también es muy pesada. De hecho, incluso cuando tú quieres cargarte un bulto de cemento, es súper pesado, ¿no? Y también, por ejemplo, incluso un costal de arena es pesado. Hasta el garrafón del agua es pesado. Y esto nos habla de la gran importancia que nosotros tenemos que tener de controlar nuestras emociones. Y en especial este verso nos habla de la ira. Dice, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Y si la arena y la piedra son pesadas, la ira es más pesada. Y así sucede. Es pesado tener a alguien que está airado en contra de nosotros, incluso mismo. Es pesado tener ira en nuestros hombros, ira en nuestro corazón, ira en nuestra mente hacia alguien.
es muy pesado porque no vives a gusto, es muy pesado porque traes todo eso ahí colgando y te estresa, te fastidia, no duermes, no sabes qué hacer, no sabes cómo vengarte, estás pensando en qué paso tienes que dar para que te las paguen. Pero no, familia, nosotros tenemos que entender que no debemos de airarnos. Dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. No tienes por qué estar pensando en qué voy a hacer ahora ya que me enojé para vivirlo, sino todo lo contrario. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando después de que ya lo habían golpeado, después de que ya lo habían blasfemado, después de que ya lo habían humillado? Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en nuestra vida, familia, también tenemos que tener autocontrol emocional. No debemos de dejar que situaciones desafiantes o situaciones provocadoras sean una piedra o una arena en nuestra vida. Nosotros tenemos que practicar el autocontrol. Debemos de evitar reaccionar impulsivamente con la ira. ¿Por qué? Porque si tú reaccionas impulsivamente con la ira, puedes tener muchos problemas. Porque antes de enojarte, tienes que pensar en todas las situaciones que pueden suceder si tú te bajas a pelearte con alguien. O puede suceder que en el camino ya te sacaste de con alguien. O que ya estás planeando algo, pero no sabes las consecuencias y las repercusiones que pueden tener esas acciones que tú vas a tomar. Así que familia, ten cuidado, porque entonces después vas a tener las piedras y la arena en tu cabeza, en tu espalda y en tu corazón. Debemos de tener una comunicación siempre sabia, familia. Si alguien te está sacando de onda, no llegues a los golpes. Tienes que ser completamente racional, completamente pacífico, y si tienes algo que decir, dilo. Pero tampoco es ofendiendo o agrediendo. Simplemente no te vas a dejar, pero no vas a caer en una situación complicada. Tienes que ser sabio en tu manera de hablar, y es por eso que Dios nos está dando en esta noche esta serie de los proverbios con grandes consejos. Debemos de buscar las formas correctas para hablar con las personas que incluso puedan ser necias. Porque cuando tú hablas las cosas, te vas a empezar a sentirte más ligero, a pesar de que tú estés molesto. También tenemos que ser empáticos con las personas. A veces hay gente que de por sí es lenta para pensar, de por sí traen problemas y que de repente cualquier cosita los puede irritar, y a lo mejor si ya te irritaste, pues tú me dijiste, y de repente pues puedes empezar a hacer una situación que pudiste haber evitado. Te pudiste haber ahorrado. ¿Qué necesidad de ir a un hospital? ¿Qué necesidad de que tú mandes a alguien a un hospital? ¿Qué necesidad de que tú puedas estar en la cárcel? ¿O qué necesidad de que te puedan matar? Y entonces puedas dejar desprotegido y puedas dejar con un corazón roto a tu familia. Así que piensa en las cosas. Dios nos está instando en que debemos de buscar la sabiduría. Busca la sabiduría, y cuando estés en situaciones desafiantes, búscala. No te molestes, búscala, busca la sabiduría. La ira, déjala a un lado y mejor trae el entendimiento. La sabiduría va a ayudarte a que tu carga sea ligera, ¿ok? Así que seamos prudentes, familia. Verso 4 del capítulo 27 dice así: ¿cuál es la ira? Impetuoso en furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y aquí este proverbio nos está hablando sobre dos emociones, la ira y la envidia. Pero aquí podemos ver que Salomón señaló que existe un poder, una capacidad destructiva a nuestra vida, que son los celos. Y que incluso los celos pueden llegar más allá que la ira. Y esto es la envidia. La envidia puede corroer el corazón de las personas, pero la envidia proviene de la ira. Y de la ira proviene porque tú te encuentras insatisfecho con lo que tú tienes. Y tú tienes que estar satisfecho con lo que Dios te ha dado, no con lo que no te ha dado. Tienes que estar satisfecho, familia. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de los bienes o de la acumulación de bienes.
La felicidad depende de nuestra conexión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Depende del gozo de nuestra salvación. El saber que nosotros vamos a tener una vida gracias a nuestro Señor Jesucristo. Una vida donde no vamos a tener nada de qué preocuparnos. Ahí es donde debes de poner el punto de tu felicidad. No aquí en este mundo. Porque en este mundo siempre vamos a estar insatisfechos. No va a haber algo que te llene. Siempre vas a querer más y un poco más y un poco más. Y nunca vas a tener la felicidad o vas a dejar de estar molesto, sino que siempre vas a querer un poco más. Necesitamos, familia, darle el control de nuestra vida a Dios. Si nosotros somos personas que nos airamos muy rápido, si nosotros somos personas que somos celosos, si nosotros somos personas que somos envidiosos, tenemos que darle el control de nuestra vida a Dios, porque de lo contrario entonces no estamos teniendo una vida. Estás viviendo por vivir y estás viviendo equivocadamente. Necesitamos practicar la paciencia y tenemos que tener un control emocional correcto en Dios, en la sabiduría de Dios. Tenemos que reconocer que si en nuestra vida hay envidia, tenemos que entonces quitarla de nuestra vida. Tenemos que canalizar eso que es incorrecto y alejarlo, no tenerlo en el corazón, porque entonces nunca vas a poder estar satisfecho con lo que tú tienes, sino todo lo contrario, tú puedes ser muy feliz, muy feliz. Hay gente que es feliz comiendo frijoles, hay gente que es feliz de una manera sencilla, nada más que a veces nos dejamos guiar por los estándares sociales y no por los estándares que son los correctos, que son los estándares de nuestro Dios. Cuidado, familia, ponte trucha y no caigas en celos. No hagas daño por celos. Verso 5, del capítulo 27 dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta. Y muchas de las ocasiones, familia, puede haber momentos en los que no sepas si decirle las cosas o no decirle las cosas, ¿no? A veces, si estás pensando, es que si yo le digo, si yo le corrijo o si yo lo exhorto, se va a molestar. Pero también si tú no lo haces porque tú no quieres que se moleste porque lo amas, entonces estás más equivocado que si lo hubieras corregido. Porque si no corriges, entonces le haces más daño. Y esto va con las mamás, con los papás, incluso dentro de la iglesia. La corrección, la reprensión no debe de ser de una manera agresiva, no tiene que ser de una manera humillante, sino todo lo contrario. Tiene que ser la reprensión con amor, con humildad, con honestidad, practicando el amor, porque para esto es la reprensión, por amor. Cuando yo veo a mi hermano corregir a sus hijos, les dice, te voy a corregir porque te amo, y aunque les da unos cinturonazos o unas nalgadas. Pero esto es importante, familia, que la reprensión llegue en el momento preciso. No estés dejando pasar las cosas. Imagina que estás trabajando en un equipo, ¿no? Imagina que en tu trabajo estás teniendo un proyecto importante, pero estás dándote cuenta que uno de tus compañeros tiene errores en su trabajo y tú sabes que esos errores pueden afectar el resultado final de este proyecto. Pero si tú te quedas callado y no dices nada de que se está equivocando, entonces van a haber conflictos porque el proyecto no va a prosperar. A diferencia de que si tú abordas el problema amablemente, si tú abordas el problema directo, pero con amor y con sinceridad, entonces todo esto va a ser de bien. Es de bien. Entonces el amor oculto no deja cosas buenas. Es mejor siempre que el amor sea manifiesto. Amén.
Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 6: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Tú puedes decir, ¿cómo? ¿Cómo las heridas van a ser buenas? Bueno, cuando tú tienes a alguien que te corrige, pero esa corrección tal vez te pueda ofender, tal vez te pueda lastimar, es algo que es bueno para tu vida. Es mejor tener a alguien sincero. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser incluso tu jefe de trabajo, puede ser un amigo o una amiga. Pero es mejor que te digan las cosas sinceramente, aunque te duelan, aunque te lastimen. Pero es por tu bien. Tenemos que siempre buscar relaciones, familia, que tengan una preocupación genuina por nosotros. Debemos nosotros también siempre aceptar la corrección, porque muchas veces esto sucede. Cuando alguien te corrige, te sacas de onda porque tú le dices, no te metas en mi vida, ¿a ti quién te dio el derecho? O empiezas a sacar justificaciones agraviándolo a él o a ella, porque dices, y tú, y empiezas a tratar de autojustificarte en lugar de aceptar la reprensión. Eso sucede mucho. Y también dice, impetuosos los besos del que aborrece. ¿Qué prefieres? ¿Que te digan la verdad? ¿O que se ceguen contigo y te den un beso como Judas se acercó con Jesucristo? ¿Qué prefieres, familia? Aceptemos la corrección, familia. Siempre es buena para nuestra vida. El que no reconoce, no se supera. ¿Ok? Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Alguna vez has escuchado la frase de estuvo buenísima la comida? Tal vez porque tenía mucha hambre me supo muy bueno. Pues es esto. Cuando nosotros estamos hambrientos, todo sabe delicioso, pero cuando estás saciado de todo, las cosas no las valoras. Y tenemos que darnos cuenta, familia, de lo que veíamos al inicio. El futuro es cierto. Tienes que valorar lo que tienes, sea poco, sea mucho. Tienes que estar saciado con lo que tienes. Tienes que estar agradecido. Y si tienes abundantemente, tienes que estar agradecido. Y tienes que estar cómodo y satisfecho, pero también nunca desprecies y menosprecies. Todo lo que tú tienes es valioso. Dios nos ha llamado a administrar lo que Él nos ha dado. Y no tienes por qué derrochar las cosas. No tienes por qué malgastar. No tienes por qué ir a llevar tu tarjeta de crédito hasta que se sobregire. No. Tranquilo, tranquila. Las cosas son para administrarse. ¿Para qué? Para administrarse. No te estoy diciendo que de repente no te des ciertos lujos. Lo que te estoy diciendo es que no los hagas constantemente. O que si tú sabes que rebasa tu presupuesto, no lo hagas. Aunque tú digas, es que lo voy a pagar a meses sin intereses, no lo hagas. La palabra de Dios te está diciendo que tienes que valorar lo que tienes, que tienes que ser sensato con tus posesiones. Amén. ¿Te parece que cierras tus ojos y oramos? Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos brindas esta oportunidad de poder escuchar consejos de nuestro Padre. Porque tú nos brindas la oportunidad de nosotros poder enriquecernos con las mieles de la sabiduría. Gracias, hermoso Dios, porque tú nunca paras de ser tan bueno con nosotros. Y gracias, Señor, porque nosotros podemos confiar en que tú tienes el control de todo. Porque podemos entender que aunque tengamos problemas, tú eres más grande que nuestros problemas. Y porque podemos estar tranquilos de que tenemos un proveedor que si bendice a las aves, mayormente va a bendecirnos a nosotros. Gracias, hermoso Dios, por lo maravilloso y bueno que eres con nosotros. Te amamos y en tu nombre oramos y todos decimos amén. Te amo, familia, que tengas una gran noche. Bye bye.